Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad compartimos conmemoración de Pesaj. Éxodo, hoy estamos en la conmemoración de Pesaj, ya el año 2019, ¿no? El quinto año, ¿no?, en que nos estamos reuniendo, quinto año en que estamos compartiendo, y eso es muy importante. Entonces hoy vamos a entender, vamos a enfocarnos en el acontecimiento que ocurrió en el momento en que el pueblo de Israel tenía que hacer un pacto, una alianza, o pintaba su puerta, su marco, su dintel con la sangre del cordero. ¿Y qué representaba eso en la antigüedad? Si eso ya era algo que se conocía, que se hacía, y que Elohim le estaba tratando de demostrar a su pueblo a través de ese acontecimiento, algo que ellos ya entendían. Vamos a ver primero Éxodo capítulo 12, Pesaj, ¿no?, la Pascua. Dice: habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Es lo que hace 15 días estábamos conmemorando, hicimos la reunión de inicio del año bíblico, según el calendario hebreo, ¿no? Versículo 3: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, a partir del mes de Abib, del comienzo del año para los hebreos, van a contar hasta el día 10. El día 10 tienen que ir a elegir por familia un cordero sin defecto para sacrificar el día 14 para Pesaj. Hay comentarios que en la época de Yeshua, los corderos eran guardados en la ciudad de Belén. Ahí eran almacenados todos los corderos, y el día 10 el sacerdote encargado de hacer los sacrificios iba a Belén y examinaba los corderos que estaban ahí y encontraba uno que era sin defecto, perfecto para el sacrificio, y lo agarraba y lo alzaba, ¿no?, en su hombro. Y iba con él rumbo a Jerusalén, y cuando estaba llegando a Jerusalén, el pueblo lo recibía con palmas y con cántico de Hoshiana, Hoshiana, Osana, Osana, bendito el que viene en nombre de Adonai. Porque ellos sabían que el sacerdote estaba trayendo el cordero que iba a ser sacrificado para Pesaj. ¿Le hace recordar alguna escena también que ocurrió en ese tiempo? En ese mismo momento, en esa fecha, en ese día 10, Yeshua también estaba entrando en un pollino. Un pollino representa a Efraín, perdido entre las naciones. El pollino, el asno, tiene prohibido entrar a Jerusalén. Es un animal inmundo, tiene prohibido. Pero a través de un cordero podía uno redimir ese pollino. Entonces ese pollino estaba entrando. Encima de él, Yeshua, que era el cordero que iba a ser sacrificado en la fiesta de Pesaj por nosotros. ¿Y qué decía la gente ahí? Hacía con palmas y cantaba Hoshiana, Hoshiana, que quiere decir sálvanos ya, sálvanos ya. El nombre del profeta Osea, ¿no? Para acotar, ¿no? Para acotar. Bueno, eso era un acontecimiento que se hacía, ¿no? Y está marcado por la Torah. Yeshua cumplió también ese acontecimiento. Versículo 4: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras. Ahí tiene que elegirlo de 1 año ya adulto. Vamos a ver ese punto 5.
Isaías 53:7 habla: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso ya estaba en la profecía refiriéndose al Mesías. Este acto que estaban haciendo los hebreos en Egipto era una sombra profética de lo que haría Yeshua. Por eso estamos comparando estos textos. Juan capítulo 1, versículo 36. Juan el Bautista está viendo a Yeshua que viene a él y dice así, declara así: y mirando a Yeshua que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Elohim. Juan el Bautista, cuando le vio a Yeshua, le identificó como el Cordero de Elohim, el Cordero que iba a redimir, que iba a morir por nuestros pecados. Así le identificó. Estamos haciendo una comparación ya directamente, viendo el libro de Éxodo con lo que la Escritura dice. ¿Está bien? ¿Está entendiendo? Continuemos. Versículo 6, ¿no? En Éxodo 12. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Le va a hacer sacrificio entre la tarde del 14 y el inicio del 15. Según el calendario hebreo, estamos terminando el 14 del primer mes y estamos entrando en el mes, en el día 15, que es el día en que comienza la fiesta de los panes sin levadura. Todavía se ve la tardecita, ¿no? Quiere decir que estamos en la fecha, como dice la Escritura, ¿no? Terminando y arrancando un día. Al versículo 7, fíjense lo que dice ahí: después de traer ese animal de un año, de escogerlo entre los corderos especiales, ¿qué vamos a hacer con él? Vamos a sacrificarlo y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Quiere decir que lo van a sacrificar y lo van a inmolar. Lo que ahora nosotros vamos a entender, ¿dónde hacían el sacrificio las personas en la antigüedad? ¿Qué representaba este sacrificio y por qué tenían que pintar su dintel y sus 2 postes? ¿Con qué propósito y con qué objetivo? Eso es lo que vamos a ver en algunos puntos que está ahí en el 7. Vamos al punto 7. Atiendan. En el antiguo Oriente, cuando una persona sabía que alguien vendría a su casa y quería recibirlo con honores, efectuaba un sacrificio, según la historia. Estamos viendo según la historia lo que generalmente acostumbran a practicar las culturas antiguas. Si ustedes se ponen a investigar, van a encontrar. Le dejo de tarea, ¿no? Le dejo de tarea. Y derramaba la sangre en el umbral de su casa. La sangre en el umbral era tomada por el visitante como una invitación a pasar por el umbral y entrar en un pacto de hospitalidad con el dueño. Por siglos, los pactos en Oriente han sido ratificados con el derramamiento de sangre. Mientras en Occidente la sangre es tomada como signo de muerte, o sea, nosotros así entendemos, en Oriente es signo de vida. Y está escrito aquí en la Torah: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11. Entonces, vimos este comentario que hablaba de que para hacer un acuerdo, un pacto o recibir a una personalidad importante, uno hacía un sacrificio en el umbral de su casa. ¿Dónde es el umbral de su casa? Vamos a ver si tenés, Juan, las fotos de algunos modelos de umbrales o de entradas principales. Siempre, si ustedes se fijan, en cualquier cultura la entrada es algo especial. Siempre se decora especial, se le pone adorno. Siempre nosotros queremos que la fachada de nuestra casa, iglesia, empresa, resalte, ¿no? Porque es el lugar más importante de una casa, porque es la entrada a una vida. Es como que una persona que va a entrar en una universidad, un colegio, un cuartel, un lugar, al cruzar ese umbral está cambiando una vida o está entrando a un mundo distinto. Eso representaba, ¿no? Este es un tipo de entrada antigua, ¿no? Vamos a ver otra foto.
Ahí tenemos otro tipo de umbral. Entonces ahí tenemos el dintel, los dos postes y la parte baja, que era donde se hacía el sacrificio. Otro ejemplo de umbral, de puerta. Otro ejemplo, tenemos más ejemplos. Ese ya es otro tipo. Hay diferentes modelos de entrada. Hay otro modelo. Acá está para entender los dos postes y el dintel, ¿no? Y ahí en la parte baja se hacía el sacrificio. Vamos a otra foto. Bueno, eso es una manera de interpretar lo que en aquella época también se considera como un pacto. Cruzar el otro lado de una puerta. Después, un umbral moderno. Esto podría ser la casa de cualquiera, ¿no? Podría ser su casa. Entonces, siempre en su entrada ustedes preparan estos tipos de ¿cómo se puede decir? Escalones. También en aquella época hay culturas que en la actualidad preparan molduras, bases especiales para que sea un acontecimiento especial cuando se haga la entrada. Inclusive cuando se le recibe a personalidades famosas, se suele poner la famosa alfombra roja, ¿no? Que representa un pacto, una alianza. Cuando viene alguna autoridad, algún embajador de algún país importante a nuestro país, nosotros le ponemos la alfombra roja. Quiere decir que estamos haciendo un pacto, un acuerdo con ellos. Continuemos con más modelos. Delante te he puesto una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Eso está en Apocalipsis 3:8, ¿no? Después, Pesach, pacto del umbral. Entonces ustedes están viendo más o menos un ejemplo ahí de dónde hacían ellos su holocausto, ahí al lado del umbral, y ahí corría la sangre por esa parte de abajo, y de ahí marcaban su poste y dintel. Esto era lo que se consideraba pacto. Esto se conocía en las culturas antiguas. Ahora, ¿por qué el Todopoderoso les mandó a su pueblo a hacer esto? ¿Qué quería hacer con ellos? ¿Qué entendimiento quería darle? Vamos a seguir compartiendo la escritura. Bueno, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Vamos al punto 8. Eso está en Mateo 26. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto dijo Yeshua cuando estaba haciendo la celebración de Pesach memorial con sus discípulos, haciendo entender que su cuerpo, el pan representaba su cuerpo, la misma forma que ellos tenían que comer ese animal para formar parte de ese pacto. El apóstol Pablo dijo en Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Estamos comparando con lo que aconteció, con lo que dijo Yeshua y el apóstol Pablo. Versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua, la pesa del Eterno. Vamos al punto 11, comparando este texto. El apóstol Pablo dice así, ¿no? Efesios 6. Estad pues firmes, ceñidos, quiere decir manténgase en alerta, vuestros lomos con la verdad, instrucción, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las promesas de restauración de la paz. Vemos que estamos lo mismo que acontecía en el tiempo de Pesach. Ahora el apóstol Pablo está mencionando a los nuevos conversos. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Eterno. Y la sangre, y ahí vamos al versículo 13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis.
y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Cuál era la costumbre en aquella época cuando se hacía el pacto del umbral? Que la persona que venía tenía que saltar, tenía que cruzar esa sangre que estaba ahí derramada y al entrar en la casa donde se le estaba recibiendo, él entraba en convenio, en acuerdo. Entonces lo que ocurrió aquella noche fue que el Eterno, el Todopoderoso, vino y vio la sangre como señal y vio la marca ahí en el umbral y ¿qué hizo? Cruzó a esa casa, hizo pacto en esa casa. Y el heridor no entró, no permitió que el ángel de la muerte entre en esa casa. Entonces lo que nosotros siempre entendíamos que el Eterno saltó, el Eterno no saltó esa casa, el Eterno entró en esa casa, hizo pacto con esa familia, hizo un acuerdo con esa gente. ¿De qué? ¿Qué tipo de acuerdo? De que ahora yo seré su Elohim, yo seré su protector. Ya ustedes no dependen de Faraón. Pero las personas que no quisieron hacer ese acuerdo, ese pacto, que no marcaron sus casas, entonces, ¿quién entró en su casa? El heridor, el ángel de la muerte. ¿Entienden ese punto? No tuvieron protección. Vamos al punto 13, ¿no? Punto 13. Altar familiar primitivo. La casa precedió al templo. O sea, el primer templo, el primer lugar sagrado de una familia es su casa. ¿Es así o no es así? Siempre nosotros pensamos que la iglesia, la congregación es el lugar sagrado, ¿no? Y en mi casa, no, en mi casa sí nomás, ahí sí no importa ahí que se ponga lo que sea, que hay desastre, ¿no? Pero la realidad, todos los que venimos acá, nuestro primer templo, nuestro primer lugar sagrado es nuestra casa. Amén. Entonces, si nuestra casa es el lugar sagrado, es mi templo, y yo como papá, como varón, ¿qué soy entonces ahí? Soy el limpiador, el jardinero. ¿Qué soy en la casa yo como papá? El sacerdote, ¿no? Quiere decir el que ministro, el que me encargo, el que guío, el que dirijo. Increíble, ¿no? Eso era antes lo que se conocía como altar familiar. En la época de Abraham, él era el patriarca, su casa era su templo. Sus miembros, su familia, era su congregación. Y él era el que dirigía, guiaba, enseñaba, instruía. Y hacía los holocaustos y los sacrificios para ellos. Muy importante entender este punto. Por eso, cuando el Todopoderoso va a hacer la alianza con Israel, arranca y comienza por las casas de cada uno. Quiere hacerle entender que con cada familia va a hacer el pacto y la alianza, el acuerdo. No simplemente con un grupo. Cada familia reuniéndose van a hacer una congregación. Amén. Bueno, la casa precedió al templo y el primer sacerdote fue el padre de la familia. El altar familiar era la entrada o umbral de la puerta. Por consiguiente, los sacrificios se hacían en el umbral. Para tener en cuenta nomás, hace poco se celebró el Domingo de Ramos, ¿no? No sé si yo me equivoco, pero anteriormente la gente, cuando se iba a la iglesia con su palma, el sacerdote bendecía, o sea, tiraba agua, ¿no? Estaba bendiciendo y la gente tenía que levantar así. Si me equivoco, corríjame. Levantar así. Por cierto, yo nunca hice, pero me comentaban, escuchen, no me fui, nunca bendecí mi palma, pero mi abuela solía traer de la iglesia, ¿no? Y una vez que traía, ¿saben dónde ella colocaba esa palma? En la puerta, ¿no? En la entrada. Sí, en la puerta, ¿no? En la entrada. Ahí colocaba. Entonces, cada vez que entraba una persona, entonces decía mi abuela, va a ser bendecido por esa bendición que le dio el país a su palma. Y decía también mi abuela que ningún espíritu, peaña moía, hace me voy la ñandero, quebe, pono, mi añá, o mi pora, pm, pujaré. Llegó un momento que una vez 3 de mis hermanos nos quedamos a dormir solo en la casa y parecía que escuchábamos ruido y
yo le dije, anda, saca la palma rápido que está en la otra puerta y pon en esta puerta. Yo le dije así, ¿no? Por ahí, que abuela dijo que los demonios no van a venir. Sacamos nosotros y clavamos ahí. Para que lo tengamos en cuenta nomás. Siempre las personas querían proteger su entrada, sus puertas. Los egipcios ponían los nombres o las figuras de sus dioses para tener protección de ellos sobre su puerta, sobre su dintel. Entonces, los sacrificios era una manera de ofrecer un acuerdo, una alianza, un compromiso al Eterno. Es como nosotros hacíamos antes, ¿no? Nos íbamos a prender la vela, así, a los santos. No sé si me entienden, ¿no? Y algunos tienen también en su casa su altar en algún rincón. Tenían, ¿no? Antes o no. Ahí tienen todavía. En el cristianismo tienen su altar familiar, ¿no? Donde está su Biblia, sus libros, así, ¿no? El altar familiar. Bueno, me están entendiendo, ¿no? Esto era lo que acontecía en aquel tiempo. El lugar más sagrado para un hebreo era ahí, su umbral. Entonces el Todopoderoso quería ser el invitado especial. Quería que dejen de tener compromisos y acuerdos con los egipcios y hagan un pacto con Él. Un pacto de sangre, que significa pacto de vida. Pacto de sangre significa tu vida le entrega a ese ser. Eso significa el pacto de sangre. Bueno, hacía el umbral. En Siria y Egipto, cuando llegaba el invitado, era recibido con la sangre del animal sacrificado, derramada en el umbral. La persona pasaba por encima, hacía un salto, Passover, ¿no? Passover, salto, saltar. Eso es lo que significa pesa, ¿no? Dice saltar. Saltar sobre esa sangre sacrificada, esa sangre derramada. Por eso el pesa es la sangre del animal sacrificado. Después pasaba por encima del umbral y una vez dentro se consideraba adoptada y bajo el pacto del umbral con la familia. Una vez que la persona hacía ese salto, era ya parte de la familia, tenía ya compromisos. Si era una persona humilde, necesitada, esa familia le protegía. Si era un todopoderoso, ese todopoderoso protegía a esa familia. ¿Entienden, no? ¿Qué pasaría si un pobre hombre, un pobrecito, entra a su casa? Al entrar a su casa, hace un pacto con usted, ¿o no? ¿Cuál es el pacto? Se va a regir a las reglas de la casa y la condición va a ser que él va a recibir beneficio, va a tener ropa, comida, todas las cosas. Pero si entra un poderoso, un rey, un magnate, ¿quién necesitará ayuda? Entonces nosotros vamos a ser los que vamos a ser protegidos por él. Porque cuando los reyes querían invadir un país, mandaban emisarios a avisar si van a hacer pacto o no con ese rey que va a invadir. Si ellos dicen, no, tenemos nuestro rey, bueno, está bien. Cuando lleguemos y logremos invadir su país, si ustedes no hicieron pacto con nosotros, entonces les consideraremos como enemigos. Tendremos que destruirlos. Eso se avisaba. Continuamos. Si la persona llegaba inesperadamente y no había tiempo de preparar el sacrificio, se regaba sal como sustituto de la sangre. También se hacía así. Cruzar el umbral o entrar en una casa a través del umbral con la sangre derramada significaba entrar en pacto con aquellos que están dentro. Y la persona está sujeta, fíjense lo que dice acá, a las leyes del pacto de la hospitalidad. Es decir, quienes habitan la casa son ya su familia. Debe estar dispuesto a dar su vida por ellos y los enemigos de ellos son sus enemigos. Si entra por otro medio, no por el umbral, no hay pacto. Y es una ofensa, se considera que viene a robar o a matar. ¿Alguna vez usted ha asegurado sus ventanas? ¿Han puesto reja en sus ventanas? ¿Por qué? Porque si ustedes quieren recibir a alguien, ¿por dónde le tienen que recibir? Si entra por la ventana, ¿qué quiere decir? No es una persona grata, ¿no? Si alguien entra por la ventana, si ustedes están caminando y ven que una persona está queriendo entrar por la ventana de una casa, ¿qué van a entender? Es alguien que quiera robar o hacer alguna fechoría. ¿Entienden? Entonces, por eso, para ser una persona honorable, honrada,
¿por dónde tenés que entrar en la casa de una persona? Por la puerta. Hay que entrar por la puerta. Amén. Bueno, de lo contrario se considera un ladrón. Por eso Yeshua dijo, ¿no?, que el que no entra por la puerta es un ladrón salteador. Continuemos, estamos en el versículo 14. Entonces, el versículo 13 decía: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre. ¿Qué quiere decir? Veré la sangre y entenderé, esta familia ha hecho pacto conmigo. ¿Pacto de qué? A ver, vamos a entender un poquito. ¿Cómo va a venir una persona ahí que me va a querer exigir? Si él entra a mi casa, tiene que seguir mis reglas. ¿Sí o no? Hay que entender que el que está viniendo es un rey que va a conquistar el país. Quiere decir que él va a poner las reglas. No sé si me captan. Si va a venir un rey a conquistar tu país y te está avisando si querés ser parte de su nuevo reino y vos le decís no, bueno, cuando él venga, entonces fuiste ya. ¿Entiendes? No. Vos no podés, no, mira, en mi casa yo mando, no, ahí no existe así. ¿Me entienden ese punto? ¿No? Por eso es importante entender, va a venir un rey, va a conquistar, él ya demostró su poder con 9 plagas. Él con las 9 plagas demostró que todas las deidades de Egipto no tienen poder sobre él. Así que en vano van a invocar a cualquier otro Dios que ustedes crean, porque el Elohim de Israel demostró su poder. Entonces le dio suficiente prueba. El que no quería aceptar este pacto ya era por orgulloso exagerado. Y hay ese tipo de personas, orgulloso exagerado. Bueno, versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siempre vamos a recordar el momento en que Elohim hizo un pacto, un acuerdo con nosotros. ¿Para qué? Para que sigamos sus reglas. Eso es la libertad. La libertad es quedar libre del opresor, del que nos gobernaba y nos controlaba, y ahora formar parte del que tiene proyectos y planes para nosotros. Recuerden que Moisés venía a traer a ellos el Evangelio, dice. Siempre hemos escuchado esa palabra, el Evangelio, la buena nueva, la Besorá. No simplemente venía a libertarle, vengo a liberarle, son libres. No, venía en exclusividad, venía por una promesa que había para ese pueblo. ¿Se acuerdan lo que le habían dicho a Abraham? Tu pueblo vivirá ciertos años esclavizado en Egipto, pero yo los libertaré. Entonces no es que alguien venía de bueno a liberarles a ellos. Venía a cumplir un plan ya establecido. Entonces el que lograba entender eso, comprendía el plan del Todopoderoso. Ahora, esta acción era algo que yo ya comprendía, esa acción del pacto del umbral. Punto 14. Cuando un rey conquistaba una tierra, que hasta lo que les comentaba, ¿no?, enviaba emisarios para anunciar su visita, y todo aquel que aceptaba al rey le daba la bienvenida haciendo el sacrificio del umbral. Cuando el rey llegaba, él sabía quién lo recibiría por la sangre en el umbral y en los postes de su casa. Si no había sangre, su ejército entraba y mataba a toda la familia. Cuando el rey entraba a la casa cuyo umbral estaba marcado con la sangre del sacrificio, hacía pacto y toda la familia quedaba, ¿qué dice ahí?, bajo la protección del rey. Fíjense lo que está diciendo por esta porción histórica. Todos estos datos ustedes pueden buscar en datos históricos. Quiere decir una cosa también que ocurrió en tiempos de Nabucodonosor, cuando él vino a conquistar Jerusalén. Él envió mensajeros, envió emisarios, pero también el propio Elohim envió profetas. Dice la Escritura que enviaba profetas que le advertía, que les hablaba. Un día el rey desesperado le mandó llamar a Jeremías. Jeremías, dime qué tengo que hacer para evitar esta tragedia. Nabucodonosor está sobre mis pies, ¿qué hago? Entrégate, ríndete, haz pacto con él, haz un acuerdo con él. Y él no quiso. No voy a ser esclavo suyo. Entonces morirás, le dijo.
Y al final se cumplió. Pero Jeremías habló a todo el pueblo: entréguense, ríndanse. El Elohim de Israel le entregó a Nabucodonosor esta ciudad. Él es el siervo del Señor, del Todopoderoso. Era algo difícil de creer para ellos, pero era parte de la amargura que tenían que vivir. Hoy vamos a hablar un poco de la amargura, ¿no? Las hierbas amargas, ¿no? La amargura muchas veces es buena para purificar el alma, para entender algunas cosas de las cuales no puedo, cuando estoy muy gozoso y feliz, no puedo comprender. Muchas veces estoy viviendo una vida de fantasía, una vida de falsedad. Y cuando viene una fuerte amargura en mi vida, puedo despertar, puedo darme cuenta, ¿no? Y puedo clamar, puedo pedir: estoy en amargura, ayúdenme. Estoy desesperado, estoy en mucho sufrimiento. Esa persona puede clamar, puede pedir. El pueblo de Israel, cuando pidió ayuda, cuando Faraón los oprimía, dice, cuando Faraón los maltrataba, empezaron a clamar, empezaron a sentir esa amargura en sus corazones. No da gusto, ¿no? Yo les pregunto una cosa: ¿qué es mejor según un nutricionista o una persona de alimentación sana consumir? ¿Un vaso de 200 miligramos de Coca-Cola refrescante y burbujeante, o unas cuantas hojas de lechuga? ¿Qué es mejor? Y la Coca-Cola burbujeante, fresca, o estiraguanga, ¿no? ¿No? ¿Verdad que estira, no? Pero hojas de lechuga, así, sin sal, sin aceite, solamente enjuagando con agua. Esa es lechuga, ¿no? Hoy nosotros tenemos otro ingrediente, un poquito más amargo. Pero ustedes saben que cuando consumen eso amargo, que sale amargo, ¡ay, qué amargura! Está desintoxicando su organismo. ¿En serio? Está desintoxicando, está quitando toxinas venenosas de su cuerpo. Pero ¿cómo le sabe cuando comen? Sí. Decía en Eclesiastés, ¿no?, que no me acuerdo. El rostro triste, el corazón entristecido enmendará el corazón. Algo así sale, ¿no? Ustedes van a averiguar. Eclesiastés 7 por ahí. El corazón que está en amargura, en tristeza, ese enmendará su corazón. El alma que está en corazón de amargura enmendará su corazón, recuperará su naturalidad. Por eso el Elohim de Israel les permitió la amargura a ellos, para que puedan despertar. Ellos no estaban viviendo en Egipto para ser esclavos de los egipcios. No estaban ahí para adorar al dios Amón, al dios Osiris. No estaban para eso. Estaban para servir al Elohim de Israel. Estaban para ser una nación grande. Estaban para ser luz para las naciones. Mientras vivan cómodo, no van a entender esa revelación. Por eso les venía amargura y sufrimiento. Bueno, continuemos. Familia quedaba bajo la protección del rey. Un ejemplo en la Biblia es Rahab la ramera, ¿no? Que ella hizo pacto con los 2 espías cuando Josué vino a conquistar la tierra de Jericó. Destruyó a todos los demás, menos a ella y a su familia, porque había un pacto, había un acuerdo. Y dice la Escritura que a partir de ese momento ella formó parte del pueblo y recibió la protección de Israel. Efesios 2. En aquel tiempo, el apóstol Pablo le estaba hablando a los gentiles: estabais sin Mesías, sin líder, sin autoridad, bajo la opresión del sistema, alejados de la ciudadanía de Israel, dice, y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Así dice que estaba el apóstol Pablo. No teníamos Mesías, no teníamos autoridad en nuestra vida. Quiere decir que no tenemos protección. Estábamos a merced del príncipe de la potestad del aire. Él manejaba y operaba nuestras vidas. Sin pactos, dice. Sin promesas. Ahora, ¿cuáles son esos pactos? ¿Cuáles son esas promesas? Es por eso que Moisés le trae el evangelio a los hebreos. Las buenas nuevas. El
Elohim de Abraham, Isaac y Jacob se me apareció. El que le había prometido en la tierra que fluye leche y miel. El que le había prometido que de sus simientes harían multitud de naciones. Él me apareció y vine y me envió para decirles que los va a liberar, para llevarlos a la tierra prometida. Eso es la buena nueva. Lo mismo el apóstol Pablo está diciendo a los efesios. Ahora ustedes tienen promesa, pactos, acuerdos. Ahora son ciudadanos celestiales, de la nación celestial de Israel. Ya no son más ciudadanos egipcios. Ya no tienen por qué estar sujetos a los egipcios. Pero hay que hacer un pacto, un acuerdo, un compromiso. Ahí es donde fallamos muchas veces. No, si se trata de compromiso, se apente más. Se nadie compromete, se más vean. Pesamente, monburiminte, sigamos. Pero ahora el Mesías, Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre, sacrificio del Mesías. Por a través de su sacrificio, a través del pacto de su sangre, nosotros estamos ya cerca con él. 15. 7 días comeréis panes sin levadura. Bueno, vamos a hacer una salteada, porque si no, no vamos a poder terminar. Hasta el versículo 21. Ahí, Éxodo 21. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes. El pacto ya se hizo ahí en el umbral y ahora va a poner la señal, la marca. Esa señal quiere decir: yo renuncio a mis creencias antiguas. Ya hice el pacto, ahora voy a manifestar lo que representa el pacto. No es que voy a hacer pacto y después tu vida es igual. Ya tiene que haber una marca, ¿no? Una diferencia. Se tiene que notar que cambiaste. Entonces por eso ponen. Los hebreos ponen. Nosotros solemos poner una mezuzá, que representa la Torá, la palabra, en el corazón de la familia que vive en esa casa. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios. Claro, porque ellos no están en pacto. Por eso va a herirlos. Cuando llega a la casa de un egipcio que no está en pacto, ya que ahora el que va a gobernar acá es Elohim, van a tener que morir sus primogénitos. Eso fue lo que salió la palabra. Porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre como señal en el dintel y en los 2 postes, ¿qué dice ahí? Saltará sobre el umbral. La marca en los postes que representaba la señal de que hiciste pacto. Porque cuando vos llegas a una casa, lo primero que ves es el marco. De ahí, hay señal, mira abajo, hay sangre del umbral. Esta persona hizo pacto. Entonces, ¿qué hace el Todopoderoso? Salta a esa casa y a partir de ese momento esa casa tiene compromiso con él. ¿Cuál es uno de los primeros compromisos que el Todopoderoso hace? Protegerle del heridor que viene atrás. No va a entrar acá. Donde está el Todopoderoso haciendo pacto con esa familia, el heridor se va a otro lado. No entra. Amén. Continuemos. Pasará el Eterno a aquella puerta y no dejará entrar al herido. Pasará, va a saltar, va a brincar, va a hacer un salto del pacto y va a estar en esa casa. Amén. Después: no dejará entrar en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Esto no tenemos que olvidarnos, que hicimos pacto, que hicimos alianza, y cada año lo recordamos haciendo esta conmemoración. Amén. Por eso es importante recordar que un día estábamos esclavizados por Hasatán y ahora hemos sido liberados por la sangre de Yeshua. 25. Cuando entréis en la tierra que el Eterno os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima
la Pascua del Eterno, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Así está diciendo la Escritura sobre ese punto. Ahora vamos a ver desde la antigüedad cómo ya ocurrían estas cosas. Hay un tema acá en Génesis 3:23. En el huerto del Edén se rompió un pacto. Génesis 3:23. Esto es cuando Adán y Eva pecaron contra el Todopoderoso. A ellos se les dio el huerto de Edén para que lo labrasen, lo guardasen, pero rompieron el pacto y miren lo que se le hizo. Y lo sacó el Eterno del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, fuera dice, fuera del huerto, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino, la entrada del árbol de la vida. No hay acuerdo más, porque rompieron el pacto. ¿Entienden? Eso fue lo que ocurrió desde el principio. Pero pasando el tiempo, allí estamos viendo la imagen, pasando el tiempo, el Todopoderoso llamó a un hombre para nuevamente hacer pacto con su pueblo, nuevamente hacer alianza con su pueblo, a través de Abraham. Vamos a el Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. De versículo 5. Fíjense lo que dice ahí. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Atiendan. Elohim le llamó a Abraham, le dijo que iba a ser de él una gran nación. Todo eso está en el versículo 12, pueden leerlo del versículo 1. Y él empezó el viaje, empezó el camino. Y después, cruzó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Eterno a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Promesa. Estamos viendo promesa. Llegó al lugar. Una vez que llegó al lugar, ¿qué hay que hacer? Una promesa, un acuerdo. Y edificó allí un altar. Cuando llega a la entrada, ¿qué es lo primero que hace? Edifica un altar para hacer un holocausto, un pacto de umbral, porque es la entrada de la tierra donde se le está prometiendo que se le iba a dar. Y edificó allí un altar al Eterno, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-El, casa de Elohim, y plantó su tienda, teniendo a Bet-El al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar al Eterno e invocó el nombre del Eterno. Vamos a ese punto 8 que dice ahí. Génesis 28:17 sale la historia del nieto, si no me equivoco, el nieto de Abraham. Dice, y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Cuando Jacob huía de Esaú, su hermano, porque había robado su primogenitura, llegó a cierto lugar y le aparecieron cosas extrañas. Empezó a descansar y se le apareció una escalera y veía que ángeles descendían y bajaban. Había como un umbral, una puerta, una entrada a un sitio determinado. Eso empezó a ver Jacob. Y fíjense qué lugar era. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Elohim y puerta del cielo. Es el lugar donde Abraham había hecho pacto. ¿Se acuerdan? Hemos visto el versículo anterior. Donde había hecho pacto, acuerdo, y que a Abraham se le había prometido que a su descendencia se le daría esa tierra. Ahora él está viendo la puerta del cielo, la entrada principal. Y dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Claro, en ese momento no tenía nada que ofrecer. Hizo una señal, aceite. Pero después, cuando regresó, él hizo ahí un sacrificio. Constante vamos a ver a los patriarcas cuando recibían una promesa, un acuerdo en determinado lugar, haciendo un altar, un pacto. Josué también hizo así cuando iba a entrar a Jericó.
Esa es la manera de hacer. Solamente estamos teniendo como referencia esto para entender. Ya hemos compartido todo lo de Éxodo. Ahora estamos viendo la escritura que también nos detalla que era así, que el Padre hacía sus acuerdos. Cuando se edificó el templo, primer libro de Reyes, capítulo 6. Primer libro de Reyes, capítulo 6. Y es bastante extenso este tema del templo, pero algo importante aparece acá. A la entrada del santuario, versículo 31, sí. Del santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral y los 2 postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figura de querubines. Los querubines representan el cielo, lo celestial. Entonces, en la puerta de la entrada del templo que Salomón estaba edificando, había imágenes de querubines. También en el tabernáculo. Si nosotros vemos cuando se creó el tabernáculo, también había querubines en su puerta y era de color bordón, representando el pacto que hacía la persona que entraba en el tabernáculo. Igual, una persona que entraba en el templo hacía un pacto con el Todopoderoso. Antes de la entrada al templo, al lugar santo, estaba el altar del holocausto, donde se hacía el sacrificio y se tenía que llevar esa sangre adentro. Sin esa sangre no se podía entrar. Ahí estamos viendo el templo, el altar del holocausto y el umbral, donde se hacía el acuerdo del pacto. Ven que están ahí en la puerta mismo de la entrada. Estamos entendiendo esto, ¿no? Un pacto que se hace con el Padre. Después, bueno, vamos a otro texto. Deuteronomio capítulo 6, 1. Vamos allá a ir terminando estos puntos. Mandamiento del Todopoderoso a su pueblo para seguirlo la palabra. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno vuestro Elohim mandó, que os enseñase para que se los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Eterno, tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Quién sería el hijo de tu hijo? Tu nieto. Si yo soy abuelo, tengo la obligación también de enseñarle a mi nieto. Primero a mi hijo y hasta a mi nieto, y si me alcanza hasta a mi bisnieto. No puedo decir, no, ya. Entonces, ya y tú, parte más, no. ¿En serio? Ahí dice el mandato. Dice, y los mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Eterno Elohim de tus padres. Oye Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno uno es. Y amarás al Eterno tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero acá, adentro. Eso es principal. Y las repetirás a tus hijos. Lo que vos tenés en tu corazón, vas a repetirle a tus hijos, que es la Torah, la palabra. Y hablarás de ellas estando en tu casa como autoridad y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas como pacto. Cada vez que entre una persona en tu casa va a entender, esta persona está en pacto con Elohim. El Todopoderoso le está diciendo. Como un recordatorio de que en esa casa se vive conforme a la ley del Padre. Amén. Bueno. Continuamos avanzando. Jeremías 31. Nuevo pacto. ¿Qué ocurrió? Hasta acá estábamos con el pacto que hizo el Padre con el Israel. ¿Pero qué ocurrió? Vamos a ver. He aquí vienen días, dice el Eterno, versículo 31, los cuales haré nuevo pacto. O sea, un pacto restaurado, renovado, porque algo pasó con el primer pacto o con el primer acuerdo. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y miren lo que dice el 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿A qué pacto
le hace recordar eso. ¿Cuándo fue eso? Empieza. ¿Cuándo fue el día que tomó nuestra mano? Porque hay una representación también de tomar la mano del noviazgo, del matrimonio. Se hacía también ese tipo de pacto. Cuando el novio quería introducir a la novia a la casa, pasaba por el umbral. El Todopoderoso pasó y tomó la mano de Israel aquel día en Egipto, pero Israel invalidó ese pacto, quebrantó. ¿Se acuerdan qué hizo? Hizo un becerro de oro, adoró un becerro de oro, cuando el Padre le había hecho compromiso, había hecho pacto. Eso se llamaba en aquel tiempo fornicación, adulterio, pecado, heredia. Entonces está recordando acá a Jeremías, ¿o no? Dice, miren bien, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, el pacto del umbral, el pacto que hice aquella vez. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Entonces ahora voy a restaurar, voy a renovar nuevamente, le voy a dar otra oportunidad. Y miren qué dice acá, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi Torah, voy a poner mi Torah en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim, yo seré fuerza a ellos. Elohim significa fuerza, poder, autoridad. Y ellos me serán por pueblo. Así estás diciendo, ¿no? Entonces, este pacto renovado, este pacto restaurado, ¿en quién se cumpliría? En Yeshua. Yeshua es el que iba a poner la Torah en nuestro corazón. Yeshua es lo que iba a hacer que se escribiera en nuestra mente. Eso representa el nuevo pacto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice en Hebreos 10:17, ¿no? Y después nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. ¿Por qué nuestro corazón? Porque ya no va a ser obligación. Ya no nos van a decir, ay, tenemos que cumplir la ley. No, vamos a desear cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Yeshua va a ganarnos, nos va a ganar. ¿Sabe quién me entiende, no? En otras palabras, va a enamorarnos. Cuando alguien te enamora, no cuesta servirle. ¿Sí o no? Si ustedes se enamoran de alguien, cuesta servirle, prepararle alguna cosa, alguna merienda, alguna comida al enamorado. No cuesta, ¿no? Pero cuando no le quieren a alguien y tienen que atenderle, ¿cuándo? Igual, esto iba a ser diferente. Entonces, cuando a alguna persona le cuesta, le descarga los mandamientos, quiere decir que nunca Yeshua le enamoró. Esa es la verdad. Todavía le considera un extraño. No es su amado Salvador. Eso tenemos que entender. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, Yeshua está hablando, el que no entra por la puerta. Ya hablamos mucho de esto, ya se entiende, ¿no? El que no entra por la puerta y entra por la ventana es un ladrón. Es una persona que no quiere hacer pacto. Es una persona que no quiere compromiso, quiere hacer algún daño o sustraer algo. Yeshua está diciendo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor de las ovejas entra por la puerta. Él jamás va a entrar por la ventana. Cuando ustedes van a su casa, ¿por dónde entran generalmente? Cuando van a su casa y todo está bien. No se escaparon ni hicieron ninguna travesura. Generalmente entran por su puerta. ¿Verdad? Ahora, si entran por la ventana, ¿por qué están entrando por la ventana? Jacobo, ¿por qué entra por la ventana? No se va a entrar por la ventana. Bueno, ahí está. Fíjense, ¿quién es la puerta ahí? El pastor. Si alguien entra por allá, ¿qué va a entender una oveja? Si una oveja ve que alguien está entrando por allá por el muro, que es un ladrón.
Pero cuando ven que alguien entra por la puerta, ese es nuestro pastor. Ese es el que hizo pacto con nosotros. Es el que hizo un acuerdo con nosotros. A Él le tenemos que servir, a Él le tenemos que seguir. Amén. Yeshua explicó así. Cuando Yeshua hablaba al que entra por la puerta, ¿a qué se refería? ¿A dónde estaba apuntando el que hizo pacto con Israel? El que liberó a Israel de la opresión de Egipto. El que entró aquella noche por la puerta, por el umbral, hizo un pacto con la familia de Israel. Ese es el pastor. Y las ovejas le reciben. Amén. Bueno, yo soy la puerta de las ovejas. Bueno, versículo, ahí seguimos en Juan, versículo 11, vamos más abajo, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vemos ahora que este pastor tenía una misión, entregar su vida. ¿Por qué tenía que entregar su vida? Para rescatar a los que se habían perdido, para hacer la ofrenda, el cordero que iba a ser inmolado y sacrificado por los hebreos. ¿Para qué? Para restaurar el pacto, para renovar el pacto nuevamente. Por eso le está diciendo que voy a dar mi vida por las ovejas. Vamos a Juan 14. Juan 14. Juan 14. Ahí está. Juan 14, versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. ¿Y qué dice ahí? Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El propósito de Yeshua es, al venir, es primero pagar el rescate por nosotros y luego tomarnos para llevarnos a donde Él va a estar, al reino celestial, como la esposa. Por eso se le llama a la iglesia la esposa del Cordero. Por eso se hace el pacto con Él. Amén. Bueno, eso es versículo y ya vamos a terminar. Zacarías 12. Zacarías 12. Fíjense lo que dice ahí. En aquel día, vamos a ver el versículo 1. Versículo 1. Profecía de la palabra del Eterno acerca de Israel. El Eterno que extiende los cielos y los funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa. Esa palabra copa es igual que entrada o puerta, si ven en otras traducciones, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Bueno, la Escritura está diciendo que Jerusalén va a ser una entrada para todos. Un pacto, una puerta para hacer pacto con su pueblo. ¿Sí está hablando? Vamos a ver el punto 2. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esa fue la promesa que se le dio al pueblo en el monte Sinai. Si ustedes escuchan mi voz, van a ser mi especial tesoro. Continuando. Apocalipsis 3:21. 3:21, donde dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Fíjense que dice ahí, Apocalipsis, ¿no? Estoy a la puerta y llamo. ¿Quién sería el que le recibiría a Yeshua en este tema profético? Acá no es un hombre que no entiende las cosas, alguien que ya comprendió, alguien que ya se le avisó, alguien que espera hacer pacto. Ese es el que le va a abrir, alguien que ya hizo pacto del umbral. Y Yeshua está esperando que abra. Por eso dice así. ¿Y qué dice que va a hacer? Entraré a él y cenaré con él. El pacto del umbral incluía una cena, un acuerdo, porque los acuerdos, cuando se hacían en aquella época, se sellaban con comida, ¿no? Con cena, ¿o no? Ustedes cuando hacen algún acuerdo, vamos a hacer una cena de negocio, ¿no? Y mientras más lindo sea el lugar donde cenan, los negocios son más altos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Es así o no es así?
Bueno, siempre los acuerdos se cerraban con una cena. La celebración de Pesaj, ¿cómo se cierra? Con una cena, porque se ha hecho un acuerdo muy importante, un pacto, una alianza. Yeshua está diciendo, si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero fíjense que dice ahí, si oye mi voz, que leímos en el versículo anterior. Si oyereis atentamente la voz del Todopoderoso para obedecerle, serán su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Si escuchas, si oyes, si aceptas, si entiendes, si crees, si quieres hacer pacto, pero si no, vas a seguir siendo contrario enemigo. Eso es lo que la Biblia nos está llamando. Dice, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. ¿Y qué significa vencer? Ser parte de su pueblo. Ser parte de Israel. Vencedor es el que se hace parte de la nación de Israel. El que deja de ser pagano, gentil o extranjero. Por eso los egipcios o los madianitas o los hititas que vivían en aquella época en Egipto como esclavos o como ciudadanos, si ellos llegaban a hacer el pacto del umbral, aquella noche ellos dejaban de pertenecer a sus pueblos, a sus creencias, a sus naciones y se hacían parte del pueblo del Eterno y iban a ser reyes y sacerdotes. Iban a estar gobernando con Elohim. Amén. Esa es la promesa. Esa es la promesa que se le dio a ese pueblo y es la promesa que nuevamente Yeshua viene a confirmar con nosotros. Amén. Y nos está abriendo. En nuestro caso estamos recordando cada Pesaj, aquel momento en que hicimos ese pacto. Pero si todavía alguno no llegó a hacer ese pacto, tiene la oportunidad. Señor, yo quiero hacer pacto contigo. Yo quiero dejar de pertenecer a Egipto. Quiero dejar de servir a Faraón. Quiero dejar de servir a los dioses que no dan ninguna cosa. Quiero dejar de adorar al Dios dinero, al Dios fama, al Dios yo mismo. Y quiero ser parte de tu pueblo. Eso es lo que nosotros hacemos cada vez que recordamos la celebración de Pesaj. Hacernos parte del pueblo. Por eso hacemos la conmemoración con la hierba amarga, con el pan sin levadura y con el vino. Nosotros invitamos a todos para que formen parte del pueblo de Israel. Todos son llamados. Todos están abiertos a ser parte de esta nación. Pero el que elige y el que escoge es Elohim. Amén. Nosotros no podemos escoger. Nosotros no podemos decir, sí, ustedes son pueblo de Israel. Es Elohim, es el Todopoderoso. Es el Rúa de Yeshua, el que determina quién es su pueblo. Nosotros hacemos el llamado. Eso es lo que significa esta conmemoración cada año para nosotros. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Rúa, el Espíritu, dice a las congregaciones. Escuche lo que le está hablando. Amén. Entonces, hermanos, de esta manera queríamos nosotros compartir estas palabras de la Torá, de la Escritura, para entender este pacto que hicimos con nuestro Abacados. Esto fue Palabra de Vida Eterna. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.